Vamos a conocer Estrasburgo en bicicleta. ¿Y por qué en bicicleta? Bueno, luego se darán cuenta del por qué escogí este motivo para esta charla. Muchos me han preguntado que cómo he llegado, cómo yo terminé en Estrasburgo, cómo fue posible que desde aquí, bueno, yo soy caleña, llegué a Estrasburgo. Y bueno, voy a compartir un poco mi historia. Efectivamente, yo hice mi medicina general en Cali y posteriormente me fui a hacer la especialidad a Madrid. Yo soy del Ramón y Cajal, allí hice la ergología, pero igualmente me casé, entonces mi esposo es militar. Y como militar español, pues lo trasladaron al Eurocuerpo. El Eurocuerpo se encuentra en la ciudad de Estrasburgo. Posteriormente, mm, mi antigua jefa, que es la doctora Belén de la Hoz, ella me dijo, bueno, pues ¿por qué no vas y conoces al profesor Dublé? Él tiene una cámara maravillosa, espectacular, de exposición de alergenos, así que sería bueno que trabajaras con él. Yo te voy a hacer una carta y vamos a ello. Fue así como llegué a las puertas del profesor Dublé, quien muy amablemente aceptó, a pesar de que yo no hablaba francés. Yo le dije, pero es que yo no hablo nada francés, doctor. No importa, no importa, tú te sumerges en el idioma y vas a lograrlo. Y dije, ¿de verdad? Me dijo, sí, Diana, tranquila, tienes motivación, lo vas a hacer. Y gracias a Dios y gracias al profesor Dublé que me abrió las puertas de Estrasburgo, bueno, de Estrasburgo, del hospital, a trabajar con él en el área de investigación clínica inicialmente y luego en la cámara de exposición donde actualmente trabajo. Bueno, vamos a ello. Visita guiada, empezamos. Primero, nuestro primer paso será conocer a Liatec y sus características. El segundo, veremos asma. Escogimos dos estudios importantes en asma, que fue una de ALI 001, que es un estudio de validación interna, y Regeneró. Posteriormente, rinitis. También se escogieron dos estudios, ALI 004 y RINIL. Luego veremos dos estudios donde el objetivo principal era alcanzar una reacción alérgica a la en ojos, con conjuntivitis, protocolo ALI 002B, es de validación interna también, y un estudio de no inferioridad que se llamó TEA. Y por último, haremos un resumen de los estudios que se han hecho en Aliateca. Bueno, vamos a ello. Aliateca. Bueno, primero hablamos un poquito de la ciudad. Bueno, la ciudad pues es una ciudad pionera en desplazamiento, en materia de desplazamiento activo. Es tan hermosa la ciudad que invita a la gente a desplazarse ya sea a pie o en bicicleta. Hace referencia a menudo a un pensamiento ecológico e incentiva a abandonar el carro, y ya que las calles son amplias y tiene por consecuencia 600 kilómetros de carriles bici, repartidos por toda el área metropolitana. Estrasburgo es la primera ciudad de Francia en bicicletas y la cuarta en Europa. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Empecemos por el Hospital Universitario de Estrasburgo. Nuestro primer paso será aquí, nuestra primera parada. Allí se encuentra ubicada una de las 11 cámaras de exposición ambiental activas a nivel mundial, donde se realizan estudios clínicos en alergia respiratoria, se escogen los pacientes, se exponen, se induce, ya sea conjuntivitis, rinitis o asma, totalmente controlados. Y su nombre es Aliatec. Aliatec es una sociedad privada donde se realizan este tipo de estudios. Es la primera cámara situada en un entorno hospitalario a menos de 5 minutos de la unidad de cuidado intensivo. O sea que es completamente seguro hacer una exposición, una provocación respiratoria. Bueno, vamos a hablar un poco de las características técnicas. Encontramos que es una cámara ISO 08 con aire 100% limpio. Tiene una capacidad para 20 voluntarios ser expuestos de forma simultánea. Tiene un control en línea de los datos de exposición, datos técnicos como por ejemplo temperatura, presión, número de partículas. Posteriormente les estaré mostrando un poco más detallado. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo los voluntarios antes de entrar se tienen que vestir con un traje especial
como un EPI, vamos a decirlo así, y tienen la tablet donde responden los cuestionarios de asma, de rinitis y también de conjuntivitis. Y tenemos el espirómetro. Son pacientes completamente vigilados. Estas son las sillas, los sillones, son 20 sillones, y aquí se encuentra la sala de control. Bueno, y desde aquí observamos a los pacientes porque está cristalado, unos cristales grandes. Bueno, continuamos. Encontramos que la distribución del alergeno se hace a través de nebulización. Esta es la maquinita donde se nebuliza. En la parte de arriba, dentro de la cámara, es por donde sale el alergeno. También encontramos que tenemos una sala de control. Los pacientes al momento de entrar, ellos tienen que entrar cuando ya el alergeno se encuentra en una fase de meseta, porque esto es lo que hace el técnico. Entonces, se activa la cámara de exposición y hasta que el alergeno encuentre una fase de meseta, en este momento entran los pacientes. ¿Ya? De aquí ya es cuando termina la exposición, obviamente. Y aquí encontramos un filtro de partículas donde se hace el conteo. Eso nos dice que cuántas partículas están en la cámara, si está distribuido de forma uniforme, de manera uniforme. Eso también es muy importante. Hay varios de estos contadores de partículas distribuidos en toda la cámara de exposición. Y este filtro que luego es valorado o revisado por el técnico que confirma si cuántos números de partículas estuvieron los pacientes expuestos. Eso también nos dice la talla de la partícula. Bueno, y seguimos conociendo Estrasburgo. Bueno, y seguimos conociendo esta interesante ciudad. Ahora hacemos una parada en el Palacio de Rohan, el cual pues es un hito importante, arquitectónico, histórico, de la ciudad, construido en la década de 1730 y se considera una obra maestra de la arquitectura tardo-barroca francesa. Allí se hospedaron arzobispos franceses, bueno, que venían de todas partes. Es un hito histórico importante de la ciudad. Bueno, vamos a pasar también, hay tiempo para la familia. Es el parque Parc de la Orangerie, está ideado en pleno siglo XVII, un reconocido arquitecto paisajista. Aquí, bueno, vienen las cigüeñas, es precioso. Hay varias estatuas relevantes de toda Unión Europea repartidas en las 26 hectáreas que tiene el parque, lleno de flores, en primavera es una maravilla, realmente es muy bonito. Bueno, y entrando en tema, vamos a hablar de asma. Entonces, estos dos estudios los hemos escogido porque nos han parecido los más representativos en la reproducción del asma dentro de la cámara de exposición Aliatec. El primero, ALICE 001, este es el diseño del estudio. Es un estudio de validación interna frente a ácaros. Un diseño aleatorizado, doble ciego controlado y cruzado, habían dos grupos. Un grupo de pacientes control, los cuales eran alérgicos, podían ser alérgicos pero no alérgicos a ácaros, y los pacientes que eran específicamente alérgicos a ácaros. Todos los sujetos fueron evaluados primero con el test de control de asma, el ACT, que todos conocemos, la puntuación total de síntomas nasales, el TNSS, y la puntuación total de síntomas oculares, que es el TOS, y una escala visual análoga de la rinitis. Se realizó prick test, espirometría, inmunoglobulina E previamente a estos pacientes. Tenían que tener un antecedente de alergia, un antecedente clínico importante, remarcado de alergia a ácaros, al menos 2 años antes del screening, y se sometieron a la exposición. Ahora, nuestro objetivo primario fue plenamente validado, ya que al menos el 88% de los pacientes, aquí podemos ver, tuvieron una respuesta asmática, porque lo que se buscó aquí en el asma es una respuesta asmática temprana y una respuesta asmática tardía. La respuesta asmática temprana se define como una reacción con caída del 20% del FEV1 las 3 primeras horas, y la reacción tardía, si es después de esas 3 horas, ya se llama una reacción tardía. Bueno, entonces, el objetivo primario se encontró porque obtuvimos una reacción asmática temprana y tardía, o tardía, en el 60% de nuestros pacientes. ADERP1. Los resultados confirman
las publicaciones del grupo también de Obirne de Canadá, quienes ellos hicieron unas provocaciones de forma individual. Y nuestro estudio fue prácticamente similar, unos resultados muy parecidos. Bueno, continuemos. El tiempo necesario para obtener una respuesta alérgica temprana. Así es como vemos que en las 3 concentraciones que se utilizaron 15, 25 y 46 nanogramos por metro cúbico. Tuvimos unos resultados similares, aunque las 3 concentraciones eran bastante cercanas en magnitud, como podemos observar. Se escogieron porque eran concentraciones seguras y porque era una cantidad que se encontraba, era la más cercana encontrada en los hogares, en el entorno doméstico. ¿Ya? Tan pronto como se obtuvo una respuesta, una reacción temprana, una reacción temprana, los voluntarios salieron de la cámara y permanecieron en observación durante 6 horas. Cabe destacar que los resultados fueron reproducibles, ya que la frecuencia de la reacción temprana, reacción asmática temprana y tardía, fue exactamente la misma para cada paciente en 3 ocasiones, en las 3 concentraciones que fueron expuestas, los pacientes que reaccionaron a la primera, reaccionaron a la segunda y reaccionaron a la tercera. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos decir que tuvo una reproductibilidad clara. Ok, ahora vamos a hablar de Regeneron. Regeneron es un estudio también doble ciego controlado, IgG4, subcutáneo versus placebo, frente a alérgenos del gato, FELD1, perdón. Fue un grupo comparado con placebo, grupos paralelos que incluyó un periodo de screening. Este periodo consistía en que el paciente tenía que tener antecedente de alergia al gato, al menos 2 años, no tener gato en casa, un prick test mayor de 5 milímetros, la pápula, la talla es mayor de 5 o igual mayor o igual a 5 milímetros, una IgE mayor de 0,35, un inmunocap mayor de 0,35 y la clínica. Fueron expuestos a concentraciones de FELDA a 40 microgramos, sí, 40 nanogramos por metro cúbico, fueron expuestos y los pacientes que reaccionaran fueron los pacientes que pasaban a la siguiente fase. Entonces, estos pacientes se les administraba, se dividieron en 2 grupos, como podemos observar aquí en la randomización, a los que se les administraba la IgG4 subcutánea y los que se les administraba placebo. A ver. El objetivo primario del estudio fue medir el tiempo de aparición de la reacción asmática inmediata. Al día 8, después de haber hecho la randomización y administración de tratamiento, día 8 entre los pacientes del brazo activo y los pacientes del brazo placebo, encontrándose una diferencia significativa, como podemos ver, porque los pacientes del brazo placebo reaccionaron a los 52 minutos, hubo una caída del FEV1, mientras que los pacientes que se les administró el brazo activo, el IgG4, no reaccionaron en toda la exposición, durante las 4 horas de exposición. Entonces, es lo que podemos observar de que el objetivo primario se cumplió. Con la cual se pudo concluir que una única dosis de Regeneron aumenta significativamente el tiempo de reacción asmática inmediata. Bueno, aquí como podemos observar, exactamente, bueno, visto desde otro punto de vista, estas gráficas observamos como el grupo activo, aquí ya se compara bien con placebo, este fue el grupo placebo, este fue el grupo activo, como en el grupo activo no presenta caída del FEV1 durante todas las exposiciones, durante toda la exposición en el que se tuvo en cuenta el día 8, el día 29, el día 27 y el día 85 del estudio clínico, tras la administración de IgG4. Y en el grupo placebo, que es esta, aquí vemos, porque esta es la primera línea de base en la que todos fueron expuestos, ¿no? Y esta es el grupo placebo que en todas las exposiciones, como se puede observar, sí que hubo una caída del FEV1 mayor del 20%, o sea, tuvo una respuesta asmática temprana. Aquí en los resultados también vamos a encontrar
que una única dosis aumentó la cantidad acumulada de del FeLDA, perdón, del FeLDA tolerada en una semana hasta los 3 meses. Aumentó la cantidad acumulada de alérgeno del gato tolerada, es decir, que el umbral del paciente para desencadenar la respuesta fue mucho más alto con este estudio, con este medicamento. De igual manera, una dosis única también redujo la reactividad de la prueba cutánea de FeLDA en una semana y hasta 4 meses, que fue como la última evaluación que se le hicieron a estos pacientes. Bueno, y seguimos pedaleando, ya llegamos a la Catedral de Estrasburgo. Es una catedral imponente, fue construida ya hace bastantes años, fue construida yo tengo entendido que fue construida a lo largo de 4 siglos, no sé si es verdad o no, 2 siglos, exactamente durante 2 siglos, y es considerada un ejemplo destacable de la arquitectura del arte gótico tardío. Los puentes cubiertos también están formados fue hecho cuando la ciudad fue, como queda al lado, colinda con Alemania, prácticamente es el río Rin el que nos separa un país del otro. En la Segunda Guerra Mundial fue muy atacada, entonces ellos lo que hacían era que llenaban la ciudad, porque son como unos vasos, y los puentes cubiertos lo utilizaban para mirar como método de defensa, ¿ya? Entonces tiene su historia, es muy bonito, porque de hecho cuando uno conoce Estrasburgo y le hacen el paseo, uno va por todos los canales de la ciudad y le va mostrando y le van contando toda la historia, que me disculpan que no me la sé a la perfección, pero realmente es muy interesante, porque es como regresarse a esos tiempos. Ahora vamos a pasar a los estudios de rinitis. Ahorita vamos a hablar de 2 estudios importantes, ALICE 004, un estudio de validación interna, y RINIL, que es un estudio que se hizo con una interleuquina 2. Bueno, ALICE 004 es un estudio de validación interna para rinitis desencadenada por el polen de abedul. Un estudio monocéntrico, simple, ciego, placebo controlado, realizado con el objetivo de evaluar la frecuencia de la respuesta nasal durante la exposición a BET-VA comparado con placebo. Perdón, aquí. Y este objetivo primario se iba a hacer en la visita 5, cuando el paciente fuera expuesto en esta visita. Aquí, en cuanto a los resultados, ¿qué podemos observar? Podemos observar que entre la hora 2 y la hora 4, el 60% de los pacientes reaccionaron al polen de abedul, es decir, que tuvieron una puntuación positiva para el TNSS, que es el score de síntomas nasales, que es lo que se utiliza, o lo que, bueno, sí, que es lo que se utiliza en las pruebas de exposición, en las cámaras de exposición, lo que está documentado. Y entre la hora 0 y la hora 4 fue ya el 70% de estos pacientes. Esto se vio en la visita 5. Como podemos observar aquí, en estas curvas, en esta primera gráfica, vemos que el objetivo principal fue alcanzado, al ver que como podemos observar aquí, fue la visita 3 y 4, que fueron expuestos a placebo y posteriormente se expusieron a polen de abedul en diferentes concentraciones. Y los valores de TNS aumentan rápidamente en la primera hora. Aquí lo podemos ver. Cuando se expusieron a polen de abedul. Y aquí, obviamente, no. En cuanto a la correlación del TNSS, el resultado se mantiene estable durante las primeras 4 horas. Aquí fue cuando fue expuesto a placebo. Esto se me dificulta utilizarlo. Bueno, cuando fue expuesto a placebo y la visita 5, se mantuvieron estables las 4 primeras horas. Aquí coincide. Y a partir de que finaliza la exposición, la rinitis empieza a descender de forma rápida y luego hasta que se hace estable y termina su reacción. Bueno. Igualmente,
En cuanto a durante la exposición al placebo, no hubo, porque aquí se midió lo que fue el pico flujo. Ay, no, sí. Aquí se midió el pico flujo nasal. Entonces la primera, lo mismo, fase placebo no hubo ningún cambio, pero en las otras concentraciones, cuando ya se expuso el paciente, sí que hubo una disminución del pico flujo nasal y esta es una imagen en espejo de lo que se vio aquí, pues se vio acá en cuanto al pico flujo nasal, lo cual las dos, este resultado indica una alta correlación entre las dos, entre el tos, el score nasal y el pico flujo nasal, que fueron las dos mediciones que se tuvieron en cuenta para evaluar la cámara de exposición o validar la cámara de exposición de forma interna. Ahora pasamos a RINIL. RINIL es un estudio doble ciego, controlado con placebo. De estos pacientes fueron sometidos, se hizo dos fases de este estudio. La primera, siempre se escogen los pacientes. Tenemos una base de datos importante. Normalmente el paciente que consulta a Aliatec, que es un centro de investigación clínica, sabe que posteriormente será contactado para un estudio clínico el cual cumple los requisitos. Se llaman estos pacientes y efectivamente se hacen las pruebas, siempre la clínica, el prick test, aquí se escogió mayor de 5 milímetros, igualmente la talla de la pápula, BEDVA, ¿sí? Que es para el polen de abedul, una IgG mayor o igual a 0.70, y estos pacientes se exponen, porque siempre se tiene que hacer se tiene que exponer a todos los pacientes, y solamente aquellos que cumplen con esa primera fase de que reaccionan en la cámara son los que siguen. Posteriormente que ya se hace esta división, se exponen estos pacientes que responden, los respondedores pasan a hacer la rhabdomización. Entonces, en este estudio se hizo aquellos que pasaban al brazo activo, se les administra, y al brazo placebo se divide en dos. Bueno, a ellos se les administraba la inyección subcutánea todos los días durante 5 días. Posteriormente, se administraba la inyección una vez cada semana, durante las 9 primeras visitas. Bueno, y al final, estos pacientes se reexponían, se hacía una exposición a la visita 8 y una exposición a la visita 13. Es decir, como después de la primera fase de inducción, vamos a ver aquí, la primera fase de inducción de tratamiento que era seguido los 5 días primeros y luego primera exposición, y luego a la última, después de que ha terminado todo el tratamiento, se hacía la última exposición y luego la visita de final de estudio. Bueno, ¿qué fue lo que se encontró con la interleuquina 2? El objetivo principal fue evaluar la eficacia de la interleuquina 2 en la respuesta nasal mediante la puntuación total nasal de TNSS, que es el score nasal, durante la exposición al polen de abedul en la cámara de exposición Aliatec. Al día 40, cuyo criterio de evaluación era el cambio en el área bajo la curva, lo que podemos ver aquí. ¿Sí? Cuando los pacientes fueron expuestos a placebo los pacientes placebo y los pacientes que se les administró la interleuquina 1. Esto pudo demostrar que había una área bajo la curva significativa que lo que hacía era disminuir la aparición de los síntomas. No los desaparecía, sino que disminuía el tiempo de aparición de los síntomas cuando eran expuestos nuevamente al polen de abedul. Bueno, y ahora seguimos al casco histórico de la ciudad. Es precioso porque tiene múltiples callejones, es muy colorida. Esta es la típica casa alsaciana, que es así de colores y viene como marcada, son de madera, son unas casas muy características, y el comercio y los souvenirs están por toda parte, y le dan pues al viajero el placer de comprar, y es un lugar bastante representativo de la ciudad. Bueno, ahora hablaremos de la conjuntivitis. Hablamos del protocolo ALI 002B, que también es un protocolo de validación interna, y otro protocolo que se llama TEA, que fue un estudio de no inferioridad entre 2 colirios que se utilizaron. Bueno, el diseño del estudio 002B fue un estudio abierto, monocéntrico, diseñado para determinar la concentración de BEDVA nebulizado que induce una respuesta conjuntival en pacientes alérgicos al polen de abedul. Los participantes fueron expuestos inicialmente
como era una exposición nasal, conjuntival, se tenía que hacer una provocación conjuntival directa y aquellos pacientes que pasaran esta primera provocación conjuntival directa pasaban a ser expuestos en la cámara para poder comprobar, o sea, como confirmamos que el paciente tiene una conjuntivitis alérgica a través de una exposición directa y luego ya se pasaba a la cámara de exposición para determinar a qué concentración estos pacientes desarrollaban si la concentración que íbamos a testar, que era 60 nanogramos por metro cúbico de BDA, era suficiente para desencadenar esa respuesta conjuntival que se obtuvo al inicio con la provocación individualizada. La provocación conjuntival se hizo con 20 nanogramos de extracto diluido del alergeno de abedul en el cuadrante inferior externo de cada paciente del ojo, con diluciones crecientes a intervalos entre 3, 6, 12, 24, 50 minutos, y los síntomas se evaluaron mediante la puntuación total del score nasal de síntomas oculares que se llama TOS. Y aquellos que fueran positivos mayor de 5, efectivamente podían pasar a la siguiente fase. ¿Cuáles fueron los resultados? Al comparar los síntomas oculares de los pacientes expuestos al polen de abedul en la cámara, alcanzamos el criterio de valoración, que es como se puede observar aquí. Esta fue la provocación conjuntival, que fue un total de 16 pacientes, y al día 1, de estos 16, el 50%, es decir, el 8 pacientes tuvieron una reacción en la cámara de exposición. Y luego, al día 2 de exposición, vemos que ya fueron 12 pacientes, prácticamente el 75% de ellos reaccionaron. O sea que se pudo validar la cámara de exposición al IATEC para desencadenar conjuntivitis alérgica al polen de abedul. ¿Qué fue lo que se encontró? Algo particular, que esta carga de alergeno, que fueron 60 nanogramos por metro cúbico, induce una respuesta conjuntival temprana, diferente a lo que se pudo hacer cuando se hizo la exposición individual, que se tuvo que hacer a dosis creciente, mientras que aquí a una sola dosis se pudo inducir a todos los pacientes que fueron expuestos de forma simultánea, con lo cual tener una cámara de exposición ambiental vale la pena, porque nos ahorra tiempo y podemos desencadenar los síntomas de forma simultánea en los pacientes, en varios pacientes. Bueno, el estudio TEA fue un estudio de no inferioridad. Comparamos el colirio de N-acetil aspartílico glutámico frente al colirio de fluorometalona al 0.1%. ¿Qué se encontró aquí? Bueno, primero vamos a describir un poquito la técnica, que fue el test de provocación conjuntival. Se hizo a los 3, 6, 12, 25, 50 minutos. Esa fue la concentración, con un intervalo de 15 minutos después de cada instilación de 20 microlitros en el cuadrante superior externo del ojo. Posteriormente, se sometieron a la cámara de exposición a 60 nanogramos de metro cúbico, porque como pudimos observar en el estudio anterior de validación interna, esta fue la dosis que desencadenaba una respuesta conjuntival en los pacientes alérgicos al polen de abedul. Y la puntuación de Abelson, se realizó la puntuación de Abelson utilizando una cámara de hendidura cada 10 minutos, durante 1 hora, luego cada 20 minutos y luego durante 4 horas. Los pacientes que eran positivos era porque cumplían con el score de Abelson mayor o igual a 5. Aquí podemos observar, por ejemplo, que ¿cómo se llama en español? El ojo rojo. La hiperemia fue el síntoma más frecuente, seguido del lagrimeo, y el menos frecuente fue la quemosis. Y el tiempo de respuesta conjuntival, no hubo diferencias significativas entre los dos colirios. El límite superior unilateral del intervalo de confianza fue del 97.5%, fue de 1,72, que es inferior a 2, con lo cual se llegó a la conclusión que entre los dos colirios no hubo inferioridad. Bueno, también cabe destacar que dentro de la ciudad se encuentra el Parlamento Europeo. Es un edificio bastante imponente, de igual manera, porque lo que quería mostrar era la fuerza que tenía la Unión Europea. En su exterior vemos
las banderas, cada una dice el año de su adhesión a la Unión Europea, que son 47 países, sí, que hacen parte de la Unión Europea. Bueno, ahorita ya llegamos al resumen. Como podemos observar, en la Cámara de Exposición Aliatec hemos realizado estudios desde la fase 2 con Regeneron, que fue lo que hablamos al inicio, los pacientes alérgicos al gato, con FELDA, que se les administró la IgG4 subcutánea, y también hicimos con Regeneron, también hicimos la fase 3 en vida real, ya con los pacientes que tenían gato en casa, que se le administraba, cómo se comportaba la clínica en estos pacientes. También podemos observar que hemos hecho estudios de fase 2 con la interleuquina 2. También hemos hecho estudios de mascarilla para comprobar la eficacia de la mascarilla usada durante el periodo polínico. Hemos hecho también de fase 4, que fue el estudio TEA de no inferioridad, y hemos hecho 5 estudios de validación interna. Actualmente se está llevando a cabo el de gramíneas. Y bueno, ya hemos llegado al final. Este es el equipo de Aliatec. Aquí encontramos a la doctora Lina Yeracín, que es la médico de planta, la farmacéutica, el técnico, el adjunto de investigación clínica, ¿cómo se dice aquí? Attaché de research clinic, sí, de investigación, el técnico, Natalie Domis, que es la socia del profesor Dublé. Aquí está Thibaut, bueno, aquí estamos todos y la enfermera. Ya que estoy yo. Bueno, y estos son los datos de contacto. Por si tienen alguna duda, pueden escribir allí. Bueno, eso ha sido todo.